Sed todos bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la casa de oración, bienvenidos los que nos dais vuestro cariño y vuestro aprecio a través del Zoom, bienvenidos sobre todo a ser iglesia, a estar unidos, a proclamar a ese Dios que nos une, que nos da sentido y nos da proyecto de presente y de futuro. Y me hace muy feliz estar aquí. Sabéis que esto de la asistencia cada día es una aventura. Hoy estamos dentro del margen, hoy celebramos, hoy adoramos y hoy estamos bien. Y eso es lo importante. Sé que son días y tiempos complicados, pero sed todos bienvenidos. Y bienvenida también, Noemí, que sé que te hacía mucha ilusión venir, pero por las circunstancias del directo no había forma de poder... de poder estar aquí con nosotros. Y antes de empezar, solamente pues que sigamos arropándonos en oración unos a otros. Y de una forma especial, me gustaría pediros por Armando y por Cecilia, no solamente por Armando, por la situación que ya conocéis, sino también por Cecilia, porque no deja de ser una lucha también a veces espiritual. Cuando estamos padeciendo un problema tan severo como es este estado delicado de salud, y también por Jordán, por su hijo. Él no es adventista, igual que Cecilia, pero ojalá que sea la oportunidad de Dios. Eso es lo que más queremos, de verdad. Así que seguro que hay muchos más motivos de oración que ayer mencionamos, pero vamos a dar inicio a este momento especial, este momento dedicado a Dios, este momento santo. Y lo vamos a hacer, y amablemente Luis me va a ayudar con la técnica, lo vamos a hacer entonando la primera estrofa y el coro del himno que veremos en pantalla. Primera estrofa y coro. Voy a pedirle a Ana, si es tan amable, de poder introducirnos con una oración. Adelante, aquí. Querido y amoroso Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este santo sábado. Padre amado, en este día nos colocamos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, guardándonos y ayudándonos en estos tiempos difíciles, Padre querido. Señor, sé tú hablando a través del hermano Daniel. Dirígelo, Señor, que sean tus palabras para llenarnos de gozo, de paz y de confianza. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ana. Podéis sentaros, Quisiera esta mañana empezar la reflexión a partir de una experiencia que me está pasando con mi propia madre. Recientemente me doy cuenta que hablo con ella cosas mucho más íntimas y trascendentes ahora que ella tiene 72 años que cuando éramos pequeños. Y me dio que pensar. El otro día ella me compartía una predicación del pastor Daniel Bosquet, una predicación compleja, porque es una predicación que habla acerca de morir en tiempos de pandemia.
Y uno se queda como diciendo, "Uf, pero vamos a hablar de la muerte hoy, vamos a hablar de la muerte". ¿Cuántas veces, cuántas veces este tema queda como algo tabú? ¿Cuántas veces cuando, por ejemplo, ella tenía 44 años, yo tenía 14 cuando falleció su esposo y mi padre, y uno se da cuenta, bienvenidos, uno se da cuenta de que ese tema quedó como escondido, prohibido hablar de ese tema. Queda como algo, no tocamos el tema. Y a mí me dio que pensar, porque, mirad, recientemente hemos vivido una situación sumamente delicada en relación al fallecimiento de un ser querido. Y muchas veces el funeral es un momento para hablar de esperanza, para hablar de gozo, para hablar de paz. Pero ¿verdad que a veces pasa que este tema llega a un punto en que no lo hablamos porque es tan incómodo, tan antipático, tan enemigo, que no llegamos a hablarlo? Por eso quisiera que en esta mañana, quizá ahora, pueda ser un buen momento para afrontarlo, pero sobre todo para recordar el escrito está, para recordar la propuesta de Dios y para recordar hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Por eso me gustaría que lo afrontemos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos bien complicados. Voy a pedir a Luis que empiece con la primera diapositiva a compartirla. Estamos viviendo tiempos, sin lugar a duda, bien difíciles. Siguiente. Esto lo he obtenido de una página web donde la página web se llama World of Matter. Es algo así como un contador de cosas del mundo. No pasa nada, solo es esta la que no se ve bien. Es como algo que está permanentemente contando cosas. Ayer mismo, oye, la población mundial 7 millones, o sea, 7.800 millones. Los nacimientos, 32 millones. Los nacimientos el día de ayer, 188.000. Las muertes por año, 13 millones. Las muertes hoy, 79.000. El crecimiento poblacional este año, el crecimiento poblacional el día de ayer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis qué pasa? Que pasan los días tan deprisa, pasa la información tan veloz, que a veces no paramos a meditar o a reflexionar lo complejo que es lo que nos está tocando vivir. No paramos a reflexionar en esto. Hay que reconocer que ha sido un año duro, o estamos viviendo, mejor dicho, una temporada dura, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino probablemente financiero, logístico. No quiero acostumbrarme a cifras y olvidarme que hay familiares o amigos cercanos tocados por situaciones así, y no solamente por el COVID, sino por otros elementos que están ahí causando estragos. Además, sabéis que es complicado lo que estamos viviendo porque la despedida es muy rara, es silenciosa, es abrupta. Son despedidas muy extrañas. No estamos pensados para acercarnos a la puerta de un hospital y no poder acompañar a un ser querido. No estamos acostumbrados para eso. Y a veces esto no nos atrevemos a hablarlo porque es un mal que nos está afectando a todos, pero debemos afrontarlo para, evidentemente, poder encontrar precisamente esa cura. Quizá más que nunca, viene a nuestra mente el texto de Santiago 4, del 13 al 15, cuando decís, ¿os acordáis que antes de la pandemia decíamos, hoy, mañana iremos, estaremos, negociaremos, ganaremos, y no sabemos lo que será mañana? No sabemos lo que será mañana. ¿Qué es la vida? Pues Santiago dice neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso más que nunca es prescindible, es fundamental el hecho de decir si Dios quiere, viviremos. Si Dios quiere. Me gustaría que la reflexión de hoy sea como una invitación a la dependencia de Dios, una invitación a decir, estamos en las manos de Dios frente a situaciones tan complicadas. Pero déjame que me meta en este tema, permitidmelo hoy. Permitidme que me sumerja en el tema de la muerte, ¿vale? Quizá la primera pregunta, sabéis, Daniel Bosquet es brillante, algunas ideas las he tomado de él y otras de cosecha propia, pero a mí me llamaba la atención una pregunta que él planteaba, y es el hecho de, ¿te has muerto alguna vez? Es una pregunta que si la hacemos hoy es tonta la pregunta. ¿Qué dices? No tiene sentido esta pregunta. Pero si la miramos a la luz de la eternidad, a lo mejor es diferente esta pregunta.
A lo mejor esta pregunta ya es más pertinente. Vivimos rodeados de experiencias cercanas a la muerte, que son como historias, narraciones ficticias, en las que hay leyendas, hay fábulas. ¿Y sabes cuál es la pena de todo esto? Que todo el mundo cree, o sea, todo el mundo vive aquello que cree. Depende de lo que alimentamos nuestra mente, eso es lo que después vemos cuando nos enfrentamos a episodios de esta manera. Una vez nos pasaba yendo con Pablo y Noemí en coche por la noche, ¿no? Ves los molinos de viento y ves luces rojas encima de cada molino. Hombre, depende de qué película estés acostumbrada a ver, eso puede ser terrorífico. ¡Luces rojas! ¡Nos persiguen! ¡Son ojos! Depende de lo que hayas visto. ¿Me entendéis? Depende de lo que hayas visto. Cuando hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, pues depende de tu fe. Unos creerán en la reencarnación, otros creerán que verán a Pedro y otros, con toda probabilidad, fruto de la hipoxia, fruto de la falta de oxígeno, posiblemente pues pase que podamos percibirlo de esta manera. La pregunta de esta de si alguna vez te moriste es pertinente a la luz de la vida eterna, porque fijaros, ¿no? Pablo, en Primera de Tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, él decía, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pablo, en Primera de Tesalonicenses, decía, estaremos. En Segunda de Tesalonicenses matiza y dice, todo a su debido tiempo. Y ahí es donde la profecía entra en acción y marca la pauta. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En Tesalónica tenían sus conceptos, aquí tenemos los nuestros. Pablo en Segunda de Timoteo llegará a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo entendió que era el final de su etapa. Y después, lo que más me gusta es que Pablo sabía bien claramente dónde estaba guardada, y esto es algo que hablaremos después, dónde estaba guardada, dónde está guardado su depósito. ¿Vale? Que de esto hablaremos después. Si pasamos a la siguiente, ¿te imaginas preguntarle a Lázaro? Lázaro, ¿cómo fue tu vida? Pues mira, en la primera muerte, yo sé que estaba enfermo, que Jesús no venía. ¿Te imaginas cómo él lo explicaría? Después morí una segunda vez, lo que pasa que no tenemos registro de cuándo murió Lázaro después. Si nosotros le preguntáramos a Caifás, y esto es algo que se hace en los estudios bíblicos, ¿qué hablaríamos de Caifás? Pues de Caifás diríamos que realmente, por decirlo de una manera, tuvo como 3 muertes a partir de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, donde en la tercera venida de Jesús, por decirlo de alguna manera, morirán definitivamente. La no existencia. Y dejadme que repase esta cita del conflicto de los siglos. Vamos a ver varias citas, pero dejadme que las resuma para ir a la esencia. La cita dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Unos para vida, otros para vergüenza y confesión perpetua. Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, qué importante es esto, ¿eh? Es que sabéis qué pasa, que la muerte es antipática, pero la vida es la que hay que aprovechar. Y es la que hay que encomendar a nuestro Dios. Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel saldrán glorificados, que es como una palabra clave, de la tumba para huir. Mira qué bonito, ¿eh? ¿Para qué? Para huir el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, que es el pacto eterno, que es el pacto de siempre, que es la promesa bienaventurada, que es lo de siempre. Los que le traspasaron, y aquí está Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Es como que cada actor recordará el papel que desempeñó. Qué complejo, ¿eh? Qué complejo. El proceso de resolución del juicio es así. Es complejo, pero es así. Es curioso porque esto de la muerte es tan complicado que todos nos lo preguntamos. De hecho, si tú haces una búsqueda en las culturas, uno se da cuenta de que se personifica la muerte en muchísimas culturas. En Escocia es un perro negro, a veces es verde, a veces es amarillo. Luego está el típico esqueleto con la guadaña,
o una calavera. O sea, hay muchas historias, pero hasta incluso en la propia palabra de Dios, en Apocalipsis 6:8, habla de un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía. Qué complicado. Pero está ahí representado, ¿vale? Pero incluso en 1 Corintios 15, si te parece, Luis, no, lo puedes dejar, no hay problema, En 1 Corintios 15, del versículo 54 al 58, fijaros qué curioso, porque de alguna forma Pablo también personifica la muerte como con un vocativo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Qué complicado, ¿verdad? Me llama la atención, yendo un poquito más allá en el texto, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis una cosa? No estamos aquí para hablar de la muerte en sí. Estamos aquí para hablar del plan de la redención, el que vive este te honrará. Me llama la atención pensar en lo del aguijón ¿no? La muerte es como si fuera un escorpión que tiene un aguijón, hay un poder fatal que ha recibido por medio del pecado, pero los redimidos nunca más cometerán pecado, por tanto, no podrán sentir otra vez el aguijón de la muerte. Ahí está la victoria desde ya. Ahí está. Cuando hablamos acerca de la muerte, fijaros que los cananeos hablaban ya del dios Mot, que era el hijo del rey de los dioses y que era considerado el dios de la muerte. Y fíjate que peleaba con el dios de la tormenta Baal, ahí se formaban los mitos, y los fenicios también adoraban con el nombre de Mot, y una de las versiones de Mot es la que llegó al ángel de la muerte en el judaísmo. ¿Sabéis qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque al final nos afecta esto. Al final nos estamos rodeados de esto. No sé si os ha pasado que cuando llega el 1 de noviembre es horrible el tema de los muertos viviendo. ¡Ay, qué pesados! ¡Qué pesados! Es muy cansador todo esto, ¿vale? Sea como sea, nunca estamos cómodos hablando acerca de la muerte. Y si eres supersticioso, mucho peor. Uf, si eres supersticioso, mucho peor hablar de esto. Es un tema completamente tabú, ¿vale? A veces se puede llegar a frivolizar por quitarle leña, pero es un tema muy, muy incómodo, ¿vale? Y no es una conversación grata. ¿Y sabes por qué? Porque no fuimos diseñados para morirnos. Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Os acordáis de la primera experiencia con Adán y Eva? Mirad esta cita, la conocéis, ¿eh? Adán y Eva en el Edén, cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. ¿Te imaginas? Hoy en día el otoño es bonito, las hojas son humus en el suelo, qué preciosos los colores y las tonalidades, pero cuando Adán y Eva vieron caer una hoja de un árbol, dijeron, algo grave está pasando aquí. Algo serio y profundo está pasando aquí. Pero ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis no solamente de Adán y Eva? ¿Qué pensáis del concepto de su hijo, sus hijos? Qué duro pensar en Adán y Eva cuando se encontraron a Abel sin vida. Qué duro. Además de una muerte violenta. ¿Cómo habrá sido esa experiencia? Déjame que leamos un poquito más. Aquí estamos para buscar el foco adecuado de este tema. Estamos para buscar el foco adecuado de este tema. Fijaros, la muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer. Qué curioso, ¿verdad? Es como que era como la primera evidencia de lo que Dios había dicho con claridad, ¿vale? Mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo capacitaría al hombre para librarse de su yugo. Siempre que por la fe en el Cordero un alma renuncia a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Qué batalla más complicada, sin embargo, qué victoria es posible. Qué batalla más complicada. Caín, esta no la he puesto, pero fijaros, ¿no? Caín, ¿qué pasa? Como no podía dominar a Abel, se enfurece tanto que le quita la vida, y siempre que haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos.
Qué curioso. La misma historia, la misma violencia, la justificación por la fe versus la justificación por las obras, es una historia que se repite desde el minuto 1. Todo mártir de Jesús murió vencedor. El profeta dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué curioso, ¿verdad? Porque Abel, esa vida derramada era como un clamor contra el universo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Era como un clamor. Y sin embargo es curioso porque si la sangre de Abel fue un clamor, imagínate la sangre de Cristo. A Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamó al universo entero porque un hijo de Dios murió. Sí, imagínate la sangre de Cristo, el Hijo. El Hijo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Imaginaros por un momento cómo debe ser para los ángeles venir a este planeta Tierra. Qué duro debe ser. El Espíritu de Profecía habla de que hay como unas tarjetas doradas para los que tienen que venir al planeta Tierra. Estamos en cuarentena. Es una situación bien complicada, bien complicada. Tiene que ser durísimo, durísimo tiene que ser esto, ¿vale? Es como algo que se produce ahí que tiene que ser complicado. Mirad, si alguna vez, y perdonad este tema, perdonad que lo hable con esta claridad, pero si alguna vez os ha tocado despedir a un ser querido y vivirlo en primera persona, es muy complicado, porque es como una frontera muy delgada. Y los que habéis trabajado en Maranata lo sabéis. De la vida a la no vida es como un suspiro. No hay, es una frontera muy delgada y sin embargo se produce ahí una irreversibilidad. Aparentemente no hay vuelta atrás. Qué curioso, ¿verdad? Es algo que da que pensar, ¿vale? Da mucho que pensar. Ayer, dejadme que lo mencione de nuevo, ayer mencionábamos acerca del ser humano esperando la primera venida de Jesús. Y me llama la atención porque una de las mayores preocupaciones del ser humano era precisamente qué pasa cuando nos morimos. Es una pregunta que cuando haces un estudio bíblico tarde o temprano sale. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa? Y ayer estábamos viendo esta cita, dejadme que la vuelva a revisar, la cita que dice, claro, los sistemas paganos perdían su poder sobre la gente estaba cansada de ceremonias y fábulas, querían una religión que satisfaciera el corazón, cansados de fábulas, de mitos, de leyendas, y entonces, fíjate qué interesante, aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz, llenas de perplejidad y tristeza, anhelaban conocer al Dios vivo a fin de tener cierta seguridad de una vida más allá de la tumba. Qué curioso, ¿verdad? Para aquella gente la muerte era un horrendo misterio, más allá todo era incertidumbre y lobreguez, y por eso esperaban la llegada de un libertador para disipar tinieblas y para aclarar el misterio de lo futuro. Qué impresionante, ¿verdad? Para aclarar el misterio de lo futuro. Pero déjame que demos un paso más en esta reflexión, ¿vale? Sé que es una reflexión compleja, pero creo que la debemos afrontar y mucho más con la que está cayendo. Algún día la teníamos que hablar, ¿vale? ¿Qué pasa con el concepto de la inmortalidad del alma? ¿Qué pensáis? Número 1, grandísima mentira. Pero si vamos un poco más allá, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? A mí me gustaba mucho cómo lo expresaba Daniel, y cómo lo expresa en el vídeo de La verdad en 2 minutos sobre la muerte. El concepto de decir, claro, ¿qué pasa cuando fallece un ser querido? ¿Qué pasa? ¿No te has parado a pensar que una de las preguntas más fuertes que nos sale desde dentro es, no puede ser, no puede ser, no puede ser? No es algo, no, es algo muy difícil de concebirlo, nos resistimos a creerlo. Yo creo que de alguna forma, debido a que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, de alguna forma Satanás se aprovecha de eso, Y no sé si te has parado a pensar, a mí me ha tocado a veces ir a funerales, pues no adventistas, y incluso funerales, ¿cómo decirlo?, civiles, laicos, no Biblia en mano. Pero ¿cuántas veces se repite la frase, allá donde estés, allá desde el cielo me está cuidando?
allá desde el cielo me está viendo. Seguro que está bien. ¿Cuántas veces se repite esa frase? Es como un cortocircuito de nuestra... Es que nos resistimos a la muerte, no estamos hechos para morirnos. Y de alguna forma Satanás se aprovecha de eso y mete su fallo en el sistema. Y es curioso porque en las trincheras no existen ateos. Podemos ser muy ateos, pero cuando nos encontramos con la no vida, espera. Algo está pasando, algo está pasando. Es como que trasciende las doctrinas. Esto es como un clamor de la humanidad que dice algo más tiene que haber. Algo más tiene que haber. No puede ser que esto se acabe aquí. No puede ser. Y me da mucha rabia porque Satanás se aprovecha con esto y claro, primero te vende la moto, pero luego pagas la factura. Siguen contigo. No te preocupes. Y claro, al principio te calma. Ay, qué bien. Siguen conmigo. Los seres queridos que no tenemos siguen conmigo. Y al principio te calma. Pero luego cuando sigues adelante, te das cuenta de que luego hay más mentiras. No. A ver cómo te lo explico. Dios se lo ha llevado. Y si se lo ha llevado, ¿por qué no viene? Pero ¿qué Dios caprichoso es este que se lleva a la gente que queremos? ¿Me entendéis que ahí empiezan los problemas? ¿Por qué te lo has llevado? Detrás de un sentimiento de nostalgia, detrás de intentar consolarnos, convertimos a Dios en caprichoso y imagínate vivir desde el cielo nuestro sufrimiento propio. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué broma de mal gusto es esta? Esto será el engaño final al final de los tiempos. Lo que más rabia me da, y pongo la siguiente diapositiva, lo que más rabia me da es que, por ejemplo, tú analizas Walt Disney, solo por poner uno de los ejemplos, ¿vale? No vamos a leerlo todo, que la letra es pequeña, pero esto lo he sacado de una página que habla acerca de filosofía. Y es curioso porque, mira, hay una intencionalidad, no es casualidad. No voy a leer todos los detalles, pero hay filosofía detrás, muy clara, de naturaleza del alma humana. El Pinocho, ya ves tú, Pinocho. Pues el fuego mental que hace que una marioneta de madera, un alma consciente, la vida de los elementos, la tierra, el agua, el mar y el fuego, los espíritus que los rigen, los arquetipos en el sentido platónico, filosofía pura y dura, la cárcel del tiempo, las armas mágicas que permiten ir más allá de ella, el poder de los números, el origen de la vida, el origen de la conciencia, el amor como la incansable gravedad de las almas y los cuerpos, los verdaderos reyes educados por magos y bendecidos por el cielo. No confundas, no mezcles cosas. Dios no bendice lo que no bendice. Se genera la vida interior, que haya un cauce natural, lo más elevado y cierto dentro de nosotros dice un sí y otorga su natural aprobación cuando ocurre como todo arte verdadero y nos deleitamos con las obras de Walt Disney. Solo estoy hablando de Walt Disney, pero si habláramos de series, si habláramos de 1000 historias, es que esto está impregnado en todas partes. Es que desde pequeñitos, hasta Tom y Jerry, cuando le daban, bueno, pues, el ángel para el cielo. Es que las películas que marcaron hasta nuestro... Uy, Ghost, ay, qué bonito, el Patrick Swayze, la Demi Moore y tal. Pero es que son conceptos que no tienen nada que ver con el escrito, está. Y llega un momento que hay como una intencionalidad para reprogramarnos en esto. ¿Sabéis qué pasa? Que el problema es que hay una clara intencionalidad. Mi propuesta, seas adulto, seas niño, seas joven, es que permitas que Dios te dé espíritu de discernimiento. No te tragues cualquier cosa que veas delante, no te lo tragues, porque al final nos afecta, porque con los sentimientos no se juega, porque basta que juegue con la pérdida de un ser querido y te proponga alternativas, y mucho más cuando se apartan de Dios. Cuán imprescindible es establecer un espíritu crítico. Cuán imprescindible es llamar a cada cosa por su nombre. Cuán lógica, razonable y coherente es el plan de la redención. El plan de la redención está bien fundamentado, bien estructurado en Cristo Jesús. No cambiemos las cosas. El otro día conversábamos con Yus y decíamos que te puedes encontrar predicadores que digan, no te preocupes, al final hasta Satanás se arrepentirá. Todo feliz. Amén. No, cuidado, cuidado. No juguemos con lo que Dios no juega o con lo que Dios no ha revelado. Da que pensar.
Porque, ¿sabéis qué pasa? La palabra es lógica, es inteligente, porque Dios es inteligente, entre mil cosas más. Pero me llama la atención, no sé si alguna vez, y esto no, por favor, no lo consideréis una crítica, ¿eh? Me llama la atención cuando te ha tocado alguna vez asistir a un funeral católico. Es un lío. Perdón que lo diga así, es un lío. Señor, acógelo en tu seno, pero está con el Señor, pero descansa hasta la mañana de la resurrección. ¿En qué quedamos? ¿Con quién está? ¿Dónde está? ¿Qué sentido tiene una segunda venida si ya estoy con Dios? ¿Para qué me haces bajar otra vez? No tiene lógica un paraíso antes del paraíso. Me lío, pero no solo me lío, sino que infravaloro la figura de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Ese es el mayor peligro de todo esto. Pero así podríamos hablar también del evolucionismo, de otras cosas que parecen como minas que producen un desmoronamiento del escrito está. Da que pensar todo esto, ¿eh? Hay muchas discusiones, pero la Biblia es clara. Si miramos la siguiente diapositiva, sabéis de sobras que yo lo que quiero es que fundamentalmente estéis bien anclados, estemos bien anclados. Génesis 3 lo dice claramente, no moriréis. Dios sabe, me da una rabia cuando Satanás habla de parte de Dios. No, Dios sabe. Tú no sabes lo que Dios sabe. Satanás habló de parte de Dios. No, Dios sabe que el día que... Y ahí donde se produjo todo. Ezequiel 18:4 es claro, el alma que peque, esa morirá. Y Ezequiel 28 nos habla de que del fin, para siempre dejarás de ser. Siguiente, para siempre dejarás de ser. Fijaros la siguiente diapositiva, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde quedan los que nos faltan? ¿Dónde quedan los que nos faltan? Y dejadme que os haga una pregunta, ¿la muerte es un sueño, sí o no? ¿Me permitís que lo explique de esta manera? Sí, pero si llevamos pensad que estamos hablando de una metáfora. Llevada al extremo es un problema. La muerte es como un sueño. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en la pantalla, por ejemplo, dormir es estar inconsciente, los muertos nada saben, es descansar de toda actividad porque no hay trabajo ni obra, hace que sea imposible el pensamiento consciente, no hay pensamiento. Continúa hasta que uno despierta, el hombre yace, el sueño impide que se participe de las actividades de los que están despiertos, es verdad, no tienes parte. El sueño anula las emociones del alma, su amor y su odio, su envidia fenecieron. El sueño llega normal inevitablemente a todos. El sueño hace que cese toda alabanza. Es decir, esto estaba en el comentario bíblico y es verdad que por ese motivo se habla de la muerte como un sueño. Sin embargo, ir más allá de esto es un problema, porque no es que el alma duerma, sino que no hay alma. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No hay alma. El alma es cuerpo más aliento de vida. Entonces, cuando yo cojo la metáfora y la llevo al extremo, tengo un problema para entenderlo. ¿Se entiende la idea? Una cosa es una metáfora, porque se parece mucho. Otra cosa es que vayamos más allá. ¿Os acordáis de Juan 11? Juan 11, cuando le toca afrontar esto, cuando le toca afrontar justamente esto, Juan 11 del 11 al 16, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Es como que Jesús tuvo que decirle aquí claramente, ha muerto, ¿vale? En realidad no hay nada que duerma, dejadme que lo diga de esta manera, ¿vale? Hasta la nueva resurrección, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿qué es lo que queda guardado de nuestras vidas? ¿Dónde están las cosas que aparentemente perdemos en esta tierra? ¿Dónde están esas cosas? Es una pregunta importante porque entonces, ¿dónde están? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? Vamos a verlo un poquito más allá, ¿vale? En realidad, podríamos decir, hay citas que a mí me llaman la atención y que me parecen poderosas, ¿eh? En realidad somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria, somos un cúmulo de memoria, somos como un disco duro biológico, ¿vale? Que fruto de todas las experiencias que hemos vivido, ¿vale? Y de alguna forma esa es mi esencia, ¿vale? Eso es lo que nos vamos a llevar al cielo. Fijaros estas citas, ¿eh?
a medida que los libros de registro, qué curioso, en el cielo hay un registro, hay una memoria, ¿vale? Se van abriendo, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Y aquí es donde se va produciendo justamente eso, ¿vale? Y habla justamente de registros, registros en el cielo, ¿vale? Y habla claramente de cómo funciona. Siguiente, Luis. Aquí habla claramente de cómo funciona, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente. Quiero recordaros algunas citas que a mí me parecen alentadoras, ¿vale? Dios piensa en sus hijos con la más tierna solicitud y guarda un libro de memoria para no olvidar jamás a los hijos de su cuidado. La vida no es un baúl de fotos, sino que me encanta pensar que Dios guarda un libro de memoria para no olvidar jamás a los hijos a los que Dios quiere. Es precioso pensar en esta idea. El colportor evangélico dice: no necesitamos llevar cuenta de las pruebas, dificultades, pesares y tristezas porque están consignados en los libros. Qué curioso, ¿verdad? A veces hay vidas anónimas que han sufrido tanto, pero es como que Ellen White dice: no te preocupes, Dios guarda constancia. Dios guarda las lágrimas en su redoma, ¿vale? Dios las guarda con él. Una más, Luis. Vamos a ver algunas otras citas. Fijaros, interesante, el dador de la vida, mirad qué bonito, ¿eh? Cada santo que duerme será conservado con seguridad y será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre, mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivían, y porque fueron participantes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos. Qué bonito es pensar en un Dios que guarda memoria, guarda memoria. Eres una creación única de Él, guarda memoria. Siguiente cita, Luis. Guarda memoria, y eso es algo que me llama profundamente la atención. Vamos a ver la siguiente. Mira qué interesante, ¿eh? ¿Conoceremos a los seres queridos? Sí, de la misma forma que los discípulos conocieron a Jesús cuando resucitó. Conocieron a Jesús, ¿vale? Y mirad esta cita también, qué interesante, ¿eh? Dice: en el cuerpo glorificado su identidad será perfectamente conservada. Entonces conoceremos así como somos conocidos. En la luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Es precioso, ¿no? Saber que eres único y que eres valioso en las manos de Dios y que Dios guarda tu depósito para aquel día. Siguiente. Alguna cita más, fijaros. Mirad esta cita porque a veces tenemos un lío cuando hablamos de la cremación. Mirad esta cita, ¿eh? Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Qué curiosa esta cita. Aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre, el espíritu. El carácter del hombre vuelve a Dios para ser preservado allí. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Y qué interesante, ¿verdad? No hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será del agrado de Él. Nuevos, no sé cómo, pero maravilloso. Nuevos, glorificados, ¿vale? Siguiente. Siguiente diapositiva. Mirad la siguiente, ¿vale? Pablo te lo ilustra de una manera que da que pensar, ¿verdad? La semilla plantada se destruye, pero surge una nueva semilla. La sustancia natural del grano que se destruye nunca surge como antes, pero Dios le da un cuerpo como a Él le place, ¿vale? Un material mucho mejor compondrá el cuerpo humano, pues es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante. Esa es justamente la propuesta de Dios. Siguiente. Ya vamos acabando y me gustará abrir el diálogo, ¿vale? Esta cita, yo confieso que me llama poderosamente la atención y ojalá que os resulte de ayuda. ¿Cómo ve Dios la muerte? ¿Cómo ve Dios la muerte? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Cómo la ve Dios? ¿Vale?
Fijaros qué interesante, ¿vale? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Acordáis de esta cita, Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios. Ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él, los muertos viven. ¡Qué impresionante esta cita! ¿Cuántas veces nosotros nos abrumamos? Es como que las palabras de ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Os acordáis de las conversaciones, de los diálogos en el sepulcro? Es que no está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. Me impresiona mucho pensar que para Él los muertos viven. ¿Qué visión, qué gozo, qué perspectiva de Dios, qué esperanza tiene Dios? Bueno, es la esperanza en persona, pero qué impresionante es ver su forma de ver las cosas. Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, nada. Unas últimas y ya está. ¿Vale? La siguiente. Me gusta muchísimo esta cita, porque, ¿sabéis? No estoy hablando de la muerte y no quiero infravalorar la muerte. La muerte es muy dura, sobre todo para los que quedamos. Es muy dura para los que quedamos, pero si estamos aquí es para proclamar la esperanza en mayúscula y para proclamar el camino, la verdad y la vida que nos lleva a esa esperanza. ¿Vale? Dice claramente esta cita: los cristianos pueden morir, pero la vida de Cristo está en ellos. Llegamos a ser participantes de la vida de Cristo, que es eterna. Obtenemos la inmortalidad de Dios al recibir la vida de Cristo, por cuanto en Cristo mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino que por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. El hermano, que es Jesús, nos ha contagiado de su vida. Nuestro hermano mayor, el Hijo, ha hecho que seamos hijos, y esto me maravilla. Una cita más. Ya vamos acabando, Mirad, la siguiente dice, ¿sabéis? Esta cita me gusta porque lo que dice es: oye, ¿y tú y yo qué hacemos? ¿Qué hacer tú y yo mientras tanto? ¿Qué hacer? Tenemos un Salvador resucitado viviente. Rompió las cadenas de la tumba después de que había estado allí 3 días. En triunfo proclamó: yo soy la resurrección y la vida, y Él viene. Y por eso tiene sentido prepararnos para encontrarnos con Él. Listos, de modo que si caemos dormidos, podamos hacerlo en la esperanza de Cristo. Trabajando por la salvación de nuestros hermanos. Él vendrá pronto, romperá las cadenas de la tumba, sacará los cautivos, allí estarán los resucitados. El último pensamiento fue de muerte y angustias, los últimos pensamientos fueron de sepulcro y tumba, pero ahora diremos claramente la frase: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Las angustias de la muerte fue lo último, pero ahora el dolor habrá desaparecido. Siguiente, Luis, y eso es lo que más me maravilla, eso es lo que más gozo, es lo que más paz me da. Dios no es un Dios de muerto, sino de vivos. Y mira qué interesante, Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida, es nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado restaurado, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera, y eso es algo que Dios nos regala. Está a nuestro alcance y me maravilla, y eso es lo que quiero quedarme con esto, porque, mira, es un enemigo, pero será vencido. Siguiente. Las últimas 2 son las siguientes, fijaros. Esta me impresiona también mucho. Para el creyente la muerte es un asunto trivial. ¿Pero qué dices? Pues efectivamente es así. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuelva, vuestra vida se manifestará y entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria.
Es que es la mejor esperanza, es la mejor solución definitiva. Esa es la propuesta. Y los dos últimos versículos que os quiero dejar, las dos últimas diapositivas, son las siguientes. Mirad, Apocalipsis dice algo que a mí me maravilla. Desde 1844 en adelante, me impresiona mucho pensar en los muertos que mueren en el Señor, en esa primera fila, para no perderte el espectáculo de la segunda venida de Jesús. Me maravilla mucho eso. Me maravilla pensar en que este enemigo solo es cuestión de tiempo, pero será vencido. La Biblia habla claramente de cuál es nuestro miedo, nuestros temores. La última, Luis, si eres tan amable. La Biblia nos habla claramente de cuáles son nuestros mayores problemas, nuestros mayores temores. Pero, ¿sabéis una cosa? Me gustaría que lo vieras desde esta manera. Es verdad, Jesús vivió y experimentó la muerte eterna para que tú y yo podamos comparar la muerte a un sueño. Y sabes una cosa, no hay cosa mejor que cuando estás cansado poder descansar y cerrar los ojos. Y nadie te garantiza que al día siguiente los vayas a abrir. Sin embargo, cada mañana es como que su misericordia se renueva y volvemos a abrir los ojos. Es como si cada mañana Dios te regalara un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad en forma de día. Tú no sabes si te vas a despertar al día siguiente, yo tampoco lo sé. No lo sabemos. De pequeño te recordabas que te decían, tú di esta oración, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Qué bonitas estas palabras. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que más quiero para tu vida y para la mía? Dado que este enemigo merodea entre nosotros, te propongo que vivas en paz con Dios. Te propongo que cada mañana sea como un nuevo nacimiento. Te propongo que no te olvides de que Cristo puede perdonar tu transgresión, cubrir tu pecado, no culparte de iniquidad y limpiarte. Cristo Jesús será el que quitará la muerte y sacará a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ya podemos dejar la presentación. Cristo Jesús es el que traerá la vida eterna, definitiva. Mientras tanto, tendremos sonrisas y tendremos lágrimas, muchas lágrimas. Tendremos momentos donde se nos hará un nudo en la garganta. Tendremos momentos de echar de menos, mucho de menos a los seres queridos. Pero sí que me gustaría que como creyentes veamos la muerte como un enemigo vencido. Todos nos tenemos que enfrentar a ella. Pero me encanta pensar que para Cristo todos vivimos. Me encanta pensar que quedamos en la memoria de Dios. Me encanta pensar en esa naturaleza, propuesta por Dios para ti y para mí. Me encanta pensar en cómo se resuelve el problema del conflicto de los siglos. Me encanta pensar en un Dios que destruirá la muerte para siempre. Y ya no habrá más llanto, más lágrimas, más clamor y más dolor. Todavía nos toca vivir las primeras cosas, pero que Dios nos ayude a consolar, que Dios nos ayude a vivir, que Dios nos ayude a despertar, a despertar. Él murió, pero Él vive. Él tiene las llaves de la muerte. Deja que esas llaves abran la puerta de tu corazón. Deja que esas llaves te infundan esperanza y fortaleza, especialmente cuando estamos viviendo complicaciones. No te creas ninguna historia extraña. No te creas ninguna teoría alternativa. No juguemos con los que sencillamente no están. No juguemos con ellos. Solamente esperemos y confiamos en el Dios que hace nuevas todas las cosas, todas las cosas. Y mientras tanto, seamos familia, estemos unidos, lloremos con los que lloran y sobre todo compartamos esperanza. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva. Ese es el final feliz y no de cualquier película de Hollywood. Ese final feliz es el que yo quiero, más que nunca para ti y para mí. Que eso sea una realidad en tu vida. Amén. Amén. Amén.
si os parece bien, voy a pedirte, Isabel, si quieres finalizar con una oración y desde aquí arriba. Perdón, antes, perdóname que me he olvidado. Vamos a entonar juntos la primera estrofa, por evitar que se cargue la atmósfera, la primera estrofa de un himno que de nuevo solemos cantar cuando hablamos de esperanza. Vamos a cantar la primera estrofa, bueno, dos estrofas, ¿vale? Porque es un himno muy bonito. Adelante. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Adelante, Isabel. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados. Infinitas gracias porque Jesús nos abrió las puertas del cielo y venció a la muerte. Ayúdanos, Señor, a entender que tu amor es infinito, que cuando tengamos que decir adiós a un ser querido, podamos tener la confianza de que es hasta luego.
Ayúdanos para no ser engañados. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe cada día vaya en aumento. Ayúdanos, Señor, para entender y comprender y anhelar con todo nuestro corazón vivir la vida que vivió Jesús. Solos no podemos, pero con Jesús sí que podemos. Queremos formar parte, si es posible, de ese grupo especial que sean trasladados desde aquí al cielo. Fortalécenos en la fe para entender que tú estás cerca para venir a buscarnos. Y si decides que descansemos, Señor, que sea en paz y con la seguridad de que tú guardarás nuestro depósito para aquel día. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, te lo pido con todo mi corazón. Y te pido por cada hermano que hay aquí en el templo con dificultades, con sufrimientos, que tú seas, Señor, su esperanza, su bálsamo, su ayuda. Que sepamos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te pedimos por la Iglesia en toda la redondez de la tierra, que podamos predicar este precioso mensaje hoy más que nunca, porque muchas personas están bajando al descanso sin conocer la bienaventurada esperanza de que Jesús viene a buscarnos y que en Él hay poder. Señor, muchas gracias por poder estar hoy aquí en la iglesia después de tantos días. Danos, Señor, tu paz y tu bendición y bendice a los que nos están viendo por medio de Zoom y a aquellos que nos podrán ver después. Que tú impactes nuestros corazones y que este sábado sea un sábado especial en donde nos encontremos más cerca de ti que nunca. Porque todo te lo pedimos, Señor, y todo te lo agradecemos en el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Podéis sentaros mientras aquí recogemos la ofrenda. Me encantará si tenéis algún feedback, algún pensamiento complementario, algún otro detalle. Y mientras lo pensáis, yo os recomiendo, hay un libro de lenguaje que se llama La Segunda Venida y el Cielo. Es que hace mucho bien recordar esto. No sé si queréis comentar algún detalle, Yo comento como la última vez, que este sermón quisiéramos tenerlo. Sí, Dios mediante. Vale. Dios mediante. Estoy en ello, no lo he conseguido todavía, pero estoy en ello. Me falta poner títulos a los cultos. Bueno, yo la predicación estupenda que has dado, a ver, la vida lo contemplo en 4 etapas. La primera etapa, sorprendente, que es el nacimiento. Luego, la vida que transcurre, apasionante, porque ocurren cosas. Otra etapa es la muerte, desagradable, evidentemente, pero la cuarta etapa es la mejor de todas. La vida eterna con Jesús. Qué maravilla. Totalmente de acuerdo. Y muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Rafael, adelante. Yo quisiera preguntar al pastor que si tendría la amabilidad de explicarnos, porque yo hace tiempo que lo he olvidado y no lo recuerdo y no sé cómo verlo, la diferencia que hay entre alma y espíritu, porque no lo entiendo de ninguna manera. Y eso a veces cuando leo a la hermana White me produce un cierto desconcierto. Wow. Es que ese tema quizá haría falta un culto aparte para hablar, porque mirad, dejadme que dé una respuesta, pero solo breve, ¿vale? Ontológicamente, si nosotros vamos a una tienda de materiales, nos encontramos que el ser humano está hecho de polvo, más el aliento de vida, y eso hace un alma. No es que tengamos un alma, sino que somos un alma, o cuerpo, o persona, o ser viviente, o vida. Otra cosa es el desarrollo de nuestras facultades físicas, mentales y espirituales. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: santificad a Dios en vuestros corazones y todo vuestro ser, y dice: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprochablemente para la venida de Jesús. Si hablamos desde el punto de vista, es que habría que verlo en función del contexto.
en función del contexto. Yo entiendo que el cuerpo es la facultad física, el alma es como la facultad mental y el espíritu es la facultad espiritual, aunque las dos salen de la mente. El alma y el espíritu conviven en la mente, son como nuestra razón, nuestro ser. ¡Ay! Comprendo, pastor, que esto necesito. Sí, pero ¿por qué? Porque muchas veces se puede producir problemas, confusión en ese sentido. Depende del contexto y también, tristemente, depende de las teologías que están por ahí del alma inmortal. Que dicho sea de paso, la Iglesia Adventista es una de las muy pocas que creen en la mortalidad del alma. En fin, es complejo esto. Adelante, Paquita. Ahora damos paso también a los de Zoom, pero es por hacerlo en 2 etapas. Sí, no, digamos, a ver, es que es muy complejo todo. Pero, digamos, el alma ciertamente muere. Pero bueno, el soplo de vida que vuelve a Dios en sí es el alma, ¿no? Mira, yo esto, no, es muy buena pregunta, Dice el texto de Eclesiastés, y corregidme los que estáis ahí delante del ordenador, dice Eclesiastés, antes de que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Quizá, pero se aceptan otras mejores explicaciones, quizá podríamos hablar de algo así como el espíritu de vida. Es como la electricidad. Cuando apagas la luz, la electricidad vuelve a la fuente. Pero eso no es el alma como tal, porque el alma no existe. El cuerpo sin el aliento de vida no es nada. Y el aliento de vida no existe fuera de un cuerpo. El problema es la filosofía griega que ha diseccionado el cuerpo y el alma. Parece como que el alma se va al cielo, pero el cuerpo no sé qué. Ese es el lío. Nosotros somos un alma, y además es curioso porque el concepto hebreo es que no te puedes bifurcar, tú eres tú. Y eres tú, además me gusta 2 Corintios 7:1 cuando dice, limpiémonos de toda contaminación en cuerpo y espíritu. Es decir, combinado totalmente. ¿Vale? Sí. No, pero es para que se oiga, es que si me alejo no se oye, por eso la tengo dentro. No, es que tengo que hablar aquí al lado. Vale, es que lo está moviendo y se está mareando la gente de casa. Ay, perdonad. Es para como si fuera un documental de estos de naturaleza. Es que estoy viendo los de casa que están así. Pero se entiende más o menos. El concepto es, nosotros somos almas. La Biblia habla del que gana almas es sabio. Otra cosa es, cuando nosotros morimos, nos quedamos en la memoria de Dios. De hecho, cuando tú rompes un móvil, si lo tienes en la nube, lo vuelves a reconfigurar por la información que está en la nube. Dios guarda la memoria. Es un sistema que será maravilloso, mucho más sofisticado. Ahora pensamos que somos modernos por tener la información en la nube, pero nosotros quedamos en la memoria de Dios. La Biblia habla de libros para que lo entendamos. No sé cómo funciona. Pero que quede claro que nosotros exhalamos el espíritu, por decirlo de una manera, y dejamos de vivir, dejamos de ser también. Lo que pasa que en la bendita esperanza de que la primera muerte es solo un sueño, comparado con la segunda muerte que es eterna y definitiva. No sé si me explico bien, es que igual me explico... No, pero digamos, me ha valido la Vale. Una cosa es que la luz vuelva a la fuente y otra cosa es que yo me vaya a algún sitio. Yo no me voy a ningún sitio. Lo que pasa es que mi vida está expresada en el cielo en forma de mis obras, en forma de esos libros. Entonces Dios compila tu carácter en base a la información guardada en el cielo. Y por eso eres único. Así lo entiendo yo, pero si aceptan otras explicaciones, si lo sabéis explicar mejor, yo encantado, que todos somos aprendices aquí. Adelante, Luis. Mira, Dios en el Génesis, cómo creó al ser humano, cómo creó a Daniel. Efectivamente, polvo, Del polvo, bueno, barro, hizo, o sea, polvo con agua, hizo un barro, supuestamente hizo un muñeco. ¿Y qué faltó el último? el aliento. El aliento. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida, o sea, ese es el espíritu de Dios. Sí, señor. Sí, por lo que yo entiendo en Génesis. Sí. Y después, ¿qué hizo la muerte? ¿Qué es? Al revés. Claro. El ser humano fallece, muere, el cuerpo, que es tierra, polvo, va al polvo de donde vino, y el aliento de vida, claro, que es el espíritu de Dios, va a Dios que lo dio. Claro.
Yo lo entiendo así. Claro. Entonces el ser humano deja de ser. Claro. Y dejadme que haga una aplicación más espiritual. En un sentido espiritual, el cuerpo que es la Iglesia con el Espíritu Santo también genera un ser espiritual. ¿Vale? Somos un cuerpo en Cristo, ¿eh? Pero es otro día lo miramos. No sé si tenéis algún otro comentario, algún otro feedback. Quizá los que estáis a través de Zoom. Mira, paro el micro de aquí por si queréis hablar y así no se colapsa. A mí hay un ejemplo que me ayuda a entender esto. Imaginad el pianista, el piano y la música. ¿De qué se compone la música? Tiene dos componentes, el piano y el pianista que toca el piano. No son tres partes. La música no es piano más música más pianista, sino que son dos partes combinadas. Cada una de las dos no es música y las dos combinadas son música. El piano es nuestra carne. El piano es la materia, el cuerpo, la tierra, con la que Dios hizo a Adán y Eva. El pianista es el espíritu. Ahora el pianista se pone al teclado, toca el piano y hay música. La música es el alma. Y a mí me gusta pensar en el alma como la persona. El pianista termina de tocar el piano, se levanta, cierra la tapa del piano y se va. Es el espíritu que se ha ido, el piano sigue estando allí. ¿Y dónde se ha ido la música? No se ha ido a ninguna parte, ha dejado de ser. Cuando el espíritu se retira de la carne, la persona deja de ser, el alma deja de ser. En Génesis, cuando habla, digamos, anatómicamente de la composición del hombre, del ser humano, habla de dos elementos, el cuerpo y el espíritu. Y el resultado es la persona, la vida, el alma. Pero fijaos bien que en Génesis, cuando habla de los animales, habla exactamente en los mismos términos. Los animales son un alma viviente exactamente igual que el hombre. Son almas vivientes. Y el espíritu que vuelve a Dios no es un espíritu que contenga la identidad personal de la persona de la cual sale, porque esa identidad ya estaba en los libros del cielo. En el libro del cielo hay un registro de la vida. Antiguamente se decía un daguerrotipo, es como un negativo, como una foto del carácter de cada persona. Y eso ya estaba, no hace falta que Dios se informe de eso cuando el ser humano muere. A mí me impresiona mucho algo que has leído, pero primero voy a decir algo. En Hebreos, no recuerdo el lugar, creo que es Hebreos 5, puede que sea Hebreos 2, dice que Cristo nos amó con un amor más fuerte que la muerte, y gracias a ese amor más fuerte que la muerte con el que Dios nos ha amado, Cristo nos ha amado, el resultado es que podemos vivir sin temor a la muerte, para librarnos del temor a la muerte. Si Dios nos ha librado del temor a la muerte, y esta predicación de esta mañana ha sido maravillosa, porque ha sido una predicación no sobre la muerte, sino sobre la vida. Si Dios nos ha librado del temor a la muerte, es que nos ha librado de cualquier cosa, porque no hay cosa peor que el temor a la muerte. Si Dios nos libra de eso, nos ha librado de todo, de cualquier otra cosa. Es un enemigo vencido. Y me gustaría repetir, ya que tengo el privilegio de tener tu presentación, Daniel, me gustaría repetir una diapositiva junto con un versículo que os lo voy a poner a las dos cosas juntas para que veáis. En virtud de esta unión, la unión entre Cristo y nosotros, hemos de salir de la tumba. Dice, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Ahí está la clave. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y si os fijáis, diríamos, ¿es una invención de la hermana White? Pues no, está en la Biblia. Fijaos en Romanos 8, versículos 10 y 11. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, no estamos viviendo satisfaciendo las concupiscencias de la carne, sino que el espíritu vive a causa de la justicia de Cristo. Y el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es el Espíritu Divino, está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Algo que fas tú. Qué importante es eso. Luis, me encantan las comparativas. Esto del piano y la música me ha encantado,
porque creo que es una forma fácil y práctica de poderlo expresar. Y efectivamente, y yo diría que el texto al que te mencionas, que me parece poderoso, está en Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que más deseo es que precisamente ese temor no nos haga ser esclavos. En fin. No sé si queréis comentar algún otro feedback. No sé si tenéis algún otro comentario los que estáis a través de Zoom. Yo quería comentar. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. Quería comentar que eso que dices, no tenemos temor de la muerte porque somos adventistas y tenemos otra perspectiva. Y me gustaba porque esta mañana se ha puesto a oírte mi mujer y dice, ¿qué diferencia? ¿Cómo explica lo que es la vida, la muerte? Porque no tenía yo esta idea, ¿me entiendes? Y es interesante ver cómo nosotros podemos anunciar otra cosa, que no estas religiones que dan temor, dan miedo para que tú te acojas a algo que no existe realmente. Pues era esto lo que pensaba decir. ¿Vale? Es que, mirad, yo lo que quería, y ya lo dejamos aquí si queréis, yo lo que os quería transmitir es lo siguiente. Mirad, yo veo a Patricia, que la tenemos aquí con nosotros, y confieso, se me hace un nudo en la garganta. O sea, no podemos evitar el sentimiento y el sufrimiento, no lo podemos evitar. Esta predicación de hoy es una invitación a la vida, pero no es una infravaloración de cuando perdemos un ser querido que lo pasamos fatal y lo echamos de menos, sino sencillamente es una proclamación de la esperanza, de ver que hay algo más allá y que ese cuerpo, eso extraño que está ahí rodeándonos, pues que lo podamos llamar por su nombre, pero sobre todo podamos proclamar al que venció, al que vence y al que vencerá. Ese es mi deseo, de verdad. Y claro, estas citas de lenguaje, que son patrimonio de todos, pues son muy bonitas porque te ayuda a quitar miedos, prejuicios, complejos, historias y convertirlas en esperanza, en poder, en paz. Y sobre todo en saber que volveremos a abrazar a los seres queridos. Eso es algo que a mí me llena de fuerza, me llena de gozo, porque todos echamos de menos a seres queridos. Las personas no son fotos en un baúl de recuerdos, las personas son vidas. Y las personas son hijos e hijas de Dios. De ahí la importancia de creer, de confesar, de arrepentirse, de entregarnos a Dios, de vivir cada día en el pacto. De ahí la importancia de eso, de cumplir de dejar que Dios cumpla en nosotros las condiciones del pacto. A eso me refiero. Para mí eso es lo más importante. En fin. Perdón. Una cosa, pastor, que si por ejemplo nosotros llegamos al cielo y no vemos a un ser querido, porque puede ser, sí, no lo recordaremos ni pensaremos en él en ningún momento, porque si no, el llanto, el dolor y la angustia existirían eternamente. Sí, para eso estará el milenio, como decíamos ayer. Efectivamente, hay un proceso bueno, es una etapa del juicio, igual que Adolfo hablaba de etapas. Creo que ibais a decir alguno de aquí, si quieres subir. Sí, yo he olvidado antes cuando he explicado la ilustración del piano, del pianista, de la música, he olvidado decir que aunque cuando el pianista deja de tocar el piano y la música desaparece, la partitura no desaparece. Dios tiene la partitura. La partitura es el registro de nuestro carácter en el cielo. Todavía más redonda la idea. Es la típica idea que para hacer un estudio bíblico siempre te viene bien, porque para muestra un botón. Y efectivamente, de ahí la importancia de la partitura, ¿de acuerdo? Mi deseo era enlazar las diversas partes, no quedarnos con lo abrumante de este enemigo, sino sobre todo de hablar de lo posible que es la vida eterna. Esa es la cuestión. Que el Señor os bendiga mucho. Este tema no pararíamos, pero vamos a dedicar un tiempo para poder dialogar entre nosotros,
Gracias a los que estáis aquí, gracias a los que nos habéis seguido desde Zoom y seguiremos, queridos amigos. Que el Señor nos siga fortaleciendo a todos en la bendita esperanza. Amén. Amén. Adiós. Feliz sábado. Feliz sábado.